Listo, compañeros, vamos con el ejemplo 3 de este tema de ecuación de onda. Vamos a realizar un ejemplo que no es tan complicado de llevar a cabo. Sin embargo, es importante que nosotros nos familiaricemos con este tipo de enunciados o con cualquier otro tipo de enunciado con el cual no estemos acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con enunciados que nos pueden hacer confundir un poco o nos pueden hacer elegir métodos que no son los apropiados para solucionar el problema, etcétera, etcétera. Entonces, el hacer ejercicios con este tipo de enunciados nos va a permitir familiarizarnos un poco más con la cuestión. Entonces, aquí lo que nos piden es demostrar que esta solución expresada en serie de Fourier es una solución del problema de valores en frontera que nos brindan acá. Vemos entonces aquí una ecuación de onda. Como podemos observar, aquí hay una U sumada, hay que tenerla en cuenta. Y tenemos en cuenta también que x va desde 0 hasta pi, está acotada, específicamente acotada, como es usual en este tipo de problemas, pero tenemos que tener en cuenta que la cota está en pi. Asimismo, la variable t va de 1 y tiende al infinito. Tenemos también aquí el resto de condiciones especificadas también para aplicar cuando vayamos a proponer una respuesta en términos de una serie de Fourier, por ejemplo. Entonces, nosotros elegimos como constante de separación alfa al cuadrado y mediante el método que solemos realizar y con el cual ya estamos familiarizados, que es el proponer nuestra solución y dividir parcialmente las veces necesarias según lo que nos brinde según lo que nos solicite la ecuación de onda y ya reemplazar, vamos a llegar a dos ecuaciones diferenciales homogéneas. En este caso llegaremos a estas dos ecuaciones diferenciales homogéneas por el mismo método que venimos usando. Las dos son de segundo grado. Tenemos aquí arriba x doble prima más alfa al cuadrado x da igual 0 y t doble prima más 1 más alfa al cuadrado de t da igual a 0. Tenemos también estas condiciones iniciales que inferimos del problema también, en donde x de 0 da igual 0, x de pi da igual 0, esto producto de las cotas y que nosotros sabemos que cómo se comporta este tipo de problemas físicos que trata la ecuación de onda, asimismo como la primera derivada de t evaluada en 0 da igual a 0. Entonces, a partir de estas ecuaciones diferenciales homogéneas y de las condiciones de frontera que tenemos establecidas, vamos a proceder a hallar las soluciones de las mismas y despejar las constantes que podamos despejar. Bueno, entonces tenemos que nuestras soluciones se comportarían más o menos de la siguiente manera. Vemos que para x, bueno, ambas están en términos de cosenos y senos, algo que nos encontramos casi siempre cuando tratamos con este tipo de problemas. X da igual a c sub 1 de coseno de n por x más c sub 2 de seno de n por x. Ponemos mucho cuidado a estas n's porque nos definen el carácter de las soluciones que vamos a tener. Y t da igual c sub 3 del coseno de lo que tenemos aquí expresado más c sub 4 del seno de lo que tenemos aquí expresado. Entonces vamos a proceder a reemplazar estas condiciones de frontera con el fin de hallar las constantes que podamos hallar. Analizamos las condiciones de frontera en x. Entonces, al analizarlas en esta función x que tenemos aquí en esta solución, podemos tener en cuenta de que al evaluar en 0 y evaluar en pi, esto nos va a llevar a que C1 nos da igual a 0. Entonces ya podemos descartar ese C1 de aquí del problema y vamos entonces ya a tener a x en términos de C sub 2 por seno de nx. Ese va a ser la solución x con la cual vamos a trabajar de aquí en adelante. Tenemos en cuenta, como les dije, esta presencia de este n porque nos va a definir el tipo de solución que vamos a proponer posteriormente. Pero entonces sabemos que n corre desde 1 en adelante. Bueno, vamos con el análisis de la solución t. Pero entonces, como nosotros hemos ya visto anteriormente, al tener aquí una solución, una condición inicial, perdón, en la cual se especifica un t', pues tenemos que derivar ese valor de t. Entonces aquí tenemos la derivada especificada de estos valores.
Tenemos aquí la derivada y vamos ya a reemplazar este 0 donde debe reemplazarse. Y al reemplazar todo esto, podemos llegar a la conclusión que c sub 4 da igual a 0. Ya teniendo este c sub 4 igual a 0, tenemos este miembro también ya trivializado y tendríamos que t nos quedaría en términos de c sub 3 del coseno de la raíz de n2 más 1 por t, y teniendo en cuenta, como les digo, que n corre de 1 y tiende al infinito. Entonces nosotros, sabiendo que vamos a tener una cantidad de soluciones prácticamente infinita, lo que vamos a hacer es establecer una serie que corra desde 1 hasta infinito, una serie senoidal, y incluimos aquí estas funciones en multiplicación. Tenemos que este Bn nos va a representar la constante. Recordemos que cuando fusionamos dos constantes nos da una constante, entonces vamos a plantear esta serie de solución. Recordemos que el valor de L en este caso da igual a pi, por lo tanto se nos cancela el pi que suele estar abajo y la L que suele estar aquí arriba en este tipo de series solución propuestas, entonces nos quedaría solamente en términos de n por x, porque se nos cancela con esto. Ahora, bueno, vamos a reemplazar una de esas condiciones iniciales, una de las condiciones especificadas, que es u de x, 0, y nos quedaría todo esto en términos de b sub n del seno de nx. Listo, ahora lo que hacemos es calcular el b sub n para esta expresión, con el fin de reemplazarlo aquí y llegar a la solución final. Bueno, este sub n lo tenemos que calcular teniendo en cuenta la condición inicial que tenemos aquí presente de u de x, 0. Si nosotros revisamos las condiciones presentadas al inicio de este problema, vamos a tener que tiene una condición dependiendo del valor de x que estemos trabajando. Entonces se presentan dos intervalos con diferentes resultados, con diferentes valores. Entonces tenemos que x va a ser el valor entre 0 y pi medios, y y pi menos x va a ser el valor presente entre pi medios y pi. Eso lo podemos observar si revisamos las condiciones iniciales que previamente les mostré pues al inicio del ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta eso, el cálculo de b sub n lo vamos a realizar de esta manera: una suma de dos integrales, teniendo en cuenta esos límites previamente establecidos que les acabé de comentar, y la variación de la función que está multiplicando a este lado y que representa el u de x, 0, que en un caso es x y en el otro caso es pi menos x. Hay que tener muy en cuenta eso y mucho cuidado cuando nosotros nos topamos con ese tipo de condiciones, con ese tipo de características en un problema, porque eso nos va a definir cómo vamos a calcular los índices de las series de Fourier que nosotros propongamos como solución. Entonces, en este caso, mucho cuidado con ese tipo de condiciones donde nos dan distintos resultados dependiendo de la posición de x o del valor que tome x en ese momento. Entonces, bueno, ya finalmente realizamos aquí las integrales y esto nos daría este valor de aquí que tenemos aquí. Como vemos, es dependiente de n también. Pero entonces nosotros vamos a tener establecido que b sub n va a tener este valor que vemos aquí, siempre y cuando n tome los valores impares. Siempre y cuando n sea impar, b sub n va a tomar este valor. Y obviamente pues sabemos que K corre de 1, 2, 3 en adelante, pues en esta expresión que aquí establecemos. Aquí lo único que queremos decir es que este valor de b sub n se va a dar cuando n sea impar. En otros casos, b sub n va a ser igual a 0. Entonces, finalmente nuestra expresión nos quedaría de esta forma, que podemos observar aquí.
Y como vemos, la validez de esta serie de Fourier o la no trivialidad de esta serie de Fourier se va a cumplir cuando los valores de n, por ejemplo en estas partes que vemos aquí, en este n al cuadrado o en este seno de nx, sean impares. Entonces por eso es que ingresamos este n da igual 2k menos 1, teniendo en cuenta que k va de 1 en adelante teniendo infinito. Pero entonces es importante destacar que esto se va a cumplir cuando estos valores sean impares, y por eso ingresamos esta expresión aquí a la solución pues que nos da. Entonces, bueno, como les digo, es importante que a la hora de que nosotros establezcamos o propongamos una solución en serie de Fourier, tengamos en cuenta las diferentes condiciones que nos brindan al inicio del problema respecto a esa posible solución que nosotros propongamos. Una vez reemplazadas, eso nos va a dar un carácter de cómo debemos evaluar los índices y diferentes aspectos de la solución en serie. Entonces esto nos va a permitir hallar esos índices y finalmente llegar a la solución en serie de Fourier que nos permita determinar, en este caso, y confirmar que esta sí es la solución para ese problema de valores iniciales que nos plantearon al inicio. Entonces, bueno, esto sería la clase de hoy, muchachos. Y bueno, voy a dejar la fuente, voy a pedir el favor de que la pongan en la descripción de los videos o donde sea posible ponerla para que ustedes la consulten. Se las voy a decir por aquí, pero de todas maneras, pues es ideal que también lo pongan. Utilicé para esto el libro de Matemáticas Avanzadas para la Ingeniería de Denis Seal, edición 4, y me centré en las secciones dedicadas a la ecuación de onda, por supuesto, que hace parte de la sección perteneciente a las series de Fourier y las ecuaciones parciales.